Buenas tardes, hermanos. Como dijo Antonio, continuamos, ¿no?, con nuestra serie de los Hechos de los Apóstoles en este primer día del año. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando esta porción del pasaje que Antonio ha leído, que se encuentra en los versículos del 1 al 12 del capítulo 4. Así que tengan sus Biblias allí para que puedan estar siguiendo este tema que nosotros vamos a tratar hoy. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú nos has dado un año más de vida, Señor. Gracias porque tú nos acompañaste durante el pasado año, tu mano estuvo con nosotros, nunca nos desamparaste, Señor, nunca nos dejaste solos. Y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que te bendecimos y te alabamos y te suplicamos, oh Dios, que tú tengas a bien venir hoy aquí, pasearte entre nosotros, Señor, y edificarnos mediante tu palabra. Qué mejor manera para comenzar el año que con tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ábrenos nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes para que tu palabra entre en nosotros y seamos transformados por ella. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. En cierta ocasión, hermanos, el fundador del movimiento metodista, el pastor y evangelista John Wesley, envió a dos de sus predicadores a cierto lugar para anunciar el evangelio. Este hombre era un célebre hombre de Dios del siglo XVIII. Tenía un grupo de predicadores que él enviaba de dos en dos a predicar. Y él los mandó. Él los mandó. Y estos dos hombres, al regresar de aquel lugar a donde Wesley los había mandado a predicar el evangelio, ellos volvieron y John Wesley le preguntó: ¿cuántas personas se convirtieron en esos lugares donde ustedes fueron a predicar? Y estos dos hombres respondieron: ninguna persona se convirtió. John Wesley dijo: bien. Entonces, ¿os apedrearon? Y estos hombres respondieron: no, tampoco los apedrearon. John Wesley dice que los miró sorprendidos y les dijo: entonces, si nadie se convirtió cuando dieron vuestra predicación y nadie os apedreó, ¿qué evangelio vosotros predicasteis? ¿Qué evangelio predicasteis? Y es que el verdadero evangelio, como nosotros vemos en las Escrituras y acabamos de leer en este pasaje, debe producir alguna de estas dos reacciones: conversión u oposición. Conversión u oposición. Eso es lo que demuestra el testimonio de las Escrituras y este propio pasaje que Antonio acaba de leer. Recordemos, hermanos, que este libro de los Hechos es como una brújula, ¿verdad?, para nosotros, y que debe guiar a toda iglesia bíblica. El libro de los Hechos es como la brújula de la iglesia. Allí nosotros vemos los fundamentos sobre los cuales nuestros hermanos, los apóstoles y otros cristianos del primer siglo edificaron la iglesia de Jesucristo. Aquí está el relato, aquí está la historia y es para nuestra instrucción. En el día de hoy nosotros vamos a ver cómo llegó la adversidad a la iglesia o la oposición a la iglesia y cómo respondieron en aquel entonces nuestros hermanos cristianos. Cómo llegó la adversidad y cómo respondieron nuestros hermanos cristianos. En primer lugar, nosotros vamos a considerar a los opositores al evangelio que vemos aquí y sus motivaciones. Los opositores al evangelio y sus motivaciones.
Lo primero que nosotros aprendemos de este pasaje, como acabo de decir, es que la predicación fiel del mensaje del Evangelio no deja indiferente a nadie. Una predicación fiel del mensaje del Evangelio no deja a nadie indiferente. Desde Pentecostés, si ustedes se acuerdan cuando empezamos a estudiar este libro, desde Pentecostés nosotros vemos estos dos tipos de reacciones en las personas. Unos estaban atónitos y maravillados. ¿Se acuerdan en el capítulo 2? Capítulo 2, versículo 7 y versículo 13. Uno por un lado, al oír el mensaje de Pedro y al ver cuando vino el Espíritu Santo, estaban atónitos y maravillados. Pero otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos, ¿verdad? 2 capítulos más adelante volvemos a tener lo mismo. Por un lado, hay unos que al escuchar el mensaje de Pedro, capítulo 3, recuerdan, Pedro acaba de predicar un sermón. Al escuchar el mensaje de Pedro estaban resentidos de que enseñasen al pueblo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Unos resentidos, otros creyeron. Unos maravillados y atónitos, y otros burlándose y diciendo: están llenos de monstruos. Bueno, en este punto de la historia es cuando lo que sencillamente fue una burla, estos están llenos de monstruos, estos están borrachos. En este punto ya aquello que fue una burla se convierte en una oposición abierta. De manera que nosotros podemos establecer entonces un principio para nuestras vidas y para entender el libro de Hechos. La predicación del Evangelio de Cristo produce oposición. Produce oposición. Es una de las cosas que produce oposición popular. Ahora veamos a los opositores. ¿Quiénes son estas personas que se oponen al Evangelio? Dice el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Lo primero que nosotros vemos aquí, que nos debe llamar la atención, hermanos, es que los opositores del mensaje del Evangelio no eran incrédulos. No eran inconversos, como lo llamaríamos ahora, ¿no? No eran ateos, como lo llamaríamos ahora. Estos hombres eran los religiosos más conocidos de la sociedad. Mira quién eran: los sacerdotes del templo de Jerusalén, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, una secta. Recuerdan que había 2 sectas fundamentales ahí, los fariseos y los saduceos. Estos eran los que tenían el control del templo, y ellos fueron directamente a donde estaban los apóstoles predicando. Dennis Johnson nos dice en su comentario sobre el libro de los Hechos algo interesante. Y él dice: el capitán o jefe de la guardia del templo, que se menciona aquí, era el segundo al mando después del sumo sacerdote. En el templo mandaba el sumo sacerdote, pero había un segundo. Ese es el capitán del templo, el jefe de la guardia del templo. Él tenía la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden del templo. Para tal fin, comandaba una fuerza policial de levitas adiestrados y armados para resolver posibles incidentes en el templo. Había una guardia de seguridad bien fuerte ahí en el templo de Jerusalén. La filiación de este grupo como saduceos, dice este autor, es significativa. Los saduceos solo reconocían como la escritura divina los 5 primeros libros de Moisés. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y no veían en estos libros enseñanza alguna sobre la resurrección del cuerpo o la vida del alma después de la muerte. No creían en esto estos hombres. Estos eran los que estaban de jefes en el templo. La dinastía sumo sacerdotal de Anás y Caifás, que aquí se menciona, que controlaba el templo y sus rentables concesiones económicas, como el cambio de moneda y la venta de animales para el sacrificio, era también de los saduceos. Es decir, que este grupo de los saduceos eran los que tenían todo el control del templo de Jerusalén en sus manos. Todo lo que tú querías hacer en el templo tenía que pasar por los saduceos.
Si tú querías ofrecer un sacrificio, eso lo podemos ver en los evangelios, los saduceos eran los que te tenían que vender el animal. Tú no podías traer un animal que tú traías de tu casa, que tú criabas desde pequeño, no. Ellos tenían los animales sin defecto. Evidentemente, estos animales dentro del templo costaban más caro que el que tú criabas en tu casa. Si venías de otro país a adorar a Jerusalén, tenías que cambiar la moneda, porque solo podías pagar con moneda de ahí. ¿Y quién cambiaba la moneda? Los saduceos. Ellos tenían el control, el monopolio de todo esto. En segundo lugar, nosotros también vemos a otro grupo de personas que se suman a estos que se oponen a la predicación de Pedro y Juan. Versículos 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Otro grupo de gente. Estos componían lo que se denominaba el Sanedrín, que era el Tribunal Superior de Justicia de los judíos. Estaba formado, como dice el texto, por los gobernantes del pueblo, los ancianos, que eran los cabezas de familia más destacadas de Jerusalén, los escribas o maestros de la ley, son lo mismo, y los miembros de la familia del sumo sacerdote. Esta misma corporación, este mismo grupo de toda esta gente, dice Dennis Johnson, había condenado a Jesús y le había entregado al gobernador romano para que lo ejecutara. Este mismo Sanedrín que se reúne ahora aquí, unos meses después, para ajustarle cuentas a Pedro y Juan, es el mismo Sanedrín, han pasado solo unos meses, que unos meses antes se había reunido para condenar a Jesús y entregarlo a las autoridades romanas para que le mataran. Este Sanedrín ahora comienza un juicio contra los apóstoles con una pregunta muy interesante. Esta pregunta está centrada en la potestad, es la palabra que se usa aquí, o el nombre, esto quiere decir en la autoridad con la cual los apóstoles han hecho esto. Esa es la pregunta. ¿Con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Este es el cargo, esta es la acusación, esta es la pregunta alrededor de la cual va a girar el juicio a los apóstoles. ¿Con qué autoridad habéis hecho esto? Y noten, hermanos, es interesante, muy importante. ¿Quiénes son los que se oponen, en primer lugar, al mensaje apostólico? Son aquellos que deberían apoyarlo, en teoría. Son los líderes religiosos de Jerusalén los que se oponen al mensaje de los apóstoles. ¿Tú te imaginas eso? Es un poco raro de creer. Si fueran los romanos, podemos entender que se oponen a los predicadores. Pero que el jefe del templo, la secta de los saduceos, los ancianos, los gobernantes de Jerusalén, los sumos sacerdotes, que ellos saben la ley, ellos conocen la ley, ellos conocen las escrituras, ellos saben que el Mesías va a venir, que sean esos los que se opongan al Señor Jesús, al mensaje del Señor Jesucristo, es bien curioso. Ellos se oponen a este mensaje. Por otra parte, nosotros vemos que lo que más le molesta a estas personas no es el milagro en sí. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3 sucedieron dos cosas. Pedro y Juan sanaron a un cojo. ¿Se acuerdan de eso? Ellos sanaron un cojo. Y después Pedro predicó un sermón, ¿verdad? Pero lo que a ellos les molesta no es el milagro en sí mismo. El versículo 2 dice que ellos estaban resentidos no por el milagro, sino porque enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esa era su rabia, el mensaje que ellos predicaban, no la sanación del cojo. Ellos tenían un fuerte resentimiento contra los apóstoles. Estaban rabiosos por lo que Pedro había predicado en el capítulo 3. Los saduceos, como dijimos antes, enseñaban que no había resurrección, ni había ángeles, ni había espíritu. Hechos 23:8. Las enseñanzas de los apóstoles, por tanto, iban en contra de todo lo que estos hombres creían y practicaban.
y en lo que habían basado su fe. Lo que los apóstoles están enseñando va directamente en contra de lo que esta gente ha creído por siglos, de lo que esta gente ha enseñado. Pedro había dicho que ellos, esta gente, habían matado al santo, al justo, al autor de la vida, al Mesías de Israel. Él había dicho que tenían que arrepentirse de sus pecados y convertirse. No importaba que fueran israelitas, no importaba que fueran saduceos, no importaba que fueran fariseos, no importaba que fueran descendientes de Abraham, no importaba nada de eso. Ellos tenían que volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Y estas palabras, hermano, cuando Pedro las soltó ahí, hizo estremecer todo el sistema religioso que había en Jerusalén. Lo estremeció. El mensaje de estos hombres ponía en peligro el poder y la autoridad que estos hombres tenían en Jerusalén. Por eso es que en el versículo 7 ellos no le preguntan por el milagro. Ellos no le dicen, ven acá, ¿por qué sanaste al cojo este? ¿Cómo fue que sanaste al cojo? No. ¿Cuál es la pregunta? Y poniéndoles en medio, versículo 7 le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Con qué autoridad? Tú te has parado aquí y has predicado ese mensaje. Eso fue lo que le dijeron. Estos hombres en este punto estaban bien nerviosos. Hace unos pocos meses atrás, recuerden que no han pasado años ni siglos, hace solo unos meses atrás, no ha pasado un año todavía, ellos han matado al Señor Jesucristo por el mismo motivo. Mira lo que dice Marcos 11:27, para que veamos la similitud. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él, el Señor Jesucristo, por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Ven la misma pregunta? Hace unos meses le han hecho la misma pregunta al Señor Jesús. Y es la misma pregunta que le están haciendo a los apóstoles. Fíjate que el Señor Jesús andaba haciendo milagros, pero ellos no le preguntaban por los milagros. Ellos estaban preocupados por la autoridad que él tenía. Ellos sentían que su autoridad peligraba. Cristo les confrontaba a ellos directamente. Muchos iban a Cristo y esto no les gustaba a ellos. Esto no les gustaba. Hasta ahora ellos habían tenido el monopolio de la religión. Todo tenía que pasar por el templo. Y ellos no estaban dispuestos a perder este monopolio. El mensaje del Evangelio coge al Señor Jesucristo y lo pone en el centro del escenario. El mensaje del Evangelio dice que Jesucristo es quien tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la potestad. Y que solamente a Jesucristo es aquel que todos los hombres tienen que obedecer. Eso es lo que hace el mensaje del Evangelio. Poner a Cristo en el centro del escenario. Cristo es la suprema autoridad. Y eso hacía rabiar a estos hombres. Ellos querían, como se dice vulgarmente, seguir teniendo la sartén por el mango. Dios solo era un aditivo, un colorante, un medio para tener el poder. Noten de nuevo la pregunta, es muy importante. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Quién os ha dado permiso para Pedro y Juan? ¿Quién os ha dado, Pedro el apóstol, quién os ha dado permiso para hacer esto?
¿Con quién has hablado? ¿A quién has consultado? ¿Quién te ha autorizado para hablar así? Estos hombres piensan que ellos tienen que autorizar, que ellos tienen que preparar, que ellos tienen que controlar. Y como ven que los apóstoles no entran por ahí, esa es la pregunta. ¿Quién te mandó? En el templo. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta de los apóstoles ante la oposición. Versículos del 8 al 12. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Estos hombres han actuado con un poco de ironía en este punto. Como vimos en el versículo 2, ellos están molestos porque ellos enseñan al pueblo y predican la resurrección de los muertos en Jesucristo, ¿no? Ellos están resentidos porque estos hombres han enseñado al pueblo y anunciado a Jesús la resurrección de los muertos. Pero cuando ellos los cogen y los llevan delante del Sanedrín, ellos no le preguntan por qué enseñan al pueblo, por qué predican. No, ellos les dicen con qué autoridad les ha hecho esto. Es una ironía. Ellos no preguntan por la enseñanza, ellos se van por el milagro. Pero Pedro no se deja engatusar y él le responde con una gran sabiduría. Pero antes de llegar a la respuesta, vamos a ver algo un poquito antes. Y está en el versículo 8. Y lo que dice el versículo 8 en su primera parte es una clave sumamente importante para poder entender no solamente este pasaje, sino todo el libro de los Hechos. El texto dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. A diferencia de estos hombres que tenían el monopolio de todo en Israel, Israel era suyo. Imagínate tú, los dueños de Israel. Pero de todo. Ellos tenían el monopolio del templo, ellos tenían el monopolio de las ofrendas, ellos tenían el monopolio de los sacrificios, del sacerdocio, de todo. Eran los dueños de todo, eran el presidente, los presidentes, los jefes, de todo. A diferencia de estos hombres, Pedro no tiene el monopolio de nada. Pedro es un simple pescador que ha seguido a Cristo. Oh, pero Pedro solo tiene una cosa que ellos no tienen, pero que hace toda la diferencia. El texto dice que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y realmente esto es lo único que importa. ¿Estar lleno del Espíritu Santo o no? El Espíritu controla cada átomo del ser del apóstol Pedro. Nota que dice no Pedro con el Espíritu Santo. No, Pedro lleno del Espíritu Santo. Cada pedazo de Pedro está lleno de Cristo.
Él está lleno de la presencia de Cristo, Él está lleno del poder de Cristo. Como dice el salmista, su copa está rebosando, toda su mente, toda su alma, todo su corazón, todo su ADN, diríamos ahora, todo su ser está poseído por el Espíritu de aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Todo su ser está inundado, desbordado de Cristo. Como dijo alguien, si lo pinchas, saldría Cristo por todas partes. Su sangre sería de Cristo. Cristo. Así está Él. Y si Dios, como dice Pablo, es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y en esta maravillosa condición, Pedro está ahí parado delante de todas las autoridades de su país. Esto es un país, hermano, esto no es una aldea ni un pueblo. Él está parado frente a esos hombres que con hacer así lo desaparecen. Estos hombres solo tienen el control de cosas terrenales. Supuestamente ellos tienen el control de toda la situación que está sucediendo allí. Pero los apóstoles, tanto Pedro como los demás, están, dice la Biblia, revestidos del poder de lo alto. Ellos están revestidos de Cristo. Y esto hace toda la diferencia. Y es en ese poder que estos apóstoles tienen que ellos se pueden, como lo hicieron, enfrentar al mundo entero. Tanto fue así que se enfrentaron al Imperio Romano. Y el Imperio Romano no pudo con ellos. Por eso estamos hoy aquí. Andamos por una senda marcada que tiene 2000 años de sangre. Es en este poder que por todos los siglos, a través de la historia de la iglesia, los hombres de Dios se han enfrentado al poder del mundo y al poder de la religión establecida y han vencido en el poder del Espíritu Santo. No necesitamos nada más. Solamente necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Ese es un tema que nosotros no hablamos mucho usualmente. Nosotros no nos preocupamos, como decíamos esta mañana en Chiclana, que nosotros, hay personas que se proponen cosas para el nuevo año, ¿verdad? No sé si tú eres una de ellas, pero hay personas que se proponen cosas, como por ejemplo, decíamos hoy, bajar de peso, eso estaría bueno. Para el nuevo año hacer ejercicio, que hemos engordado. O apuntarme en la escuela de idioma, o en el curso de natación, o en el curso de informática. Pero, ¿qué tal si nosotros nos propusiéramos para el nuevo año buscar la llenura del Espíritu Santo? Eso no hablamos mucho. ¿Ya? Yo no hablo mucho de eso. Estos apóstoles tenían esto bien claro. Y en ese poder se enfrentaron al mundo, en el poder del Espíritu Santo. En los versículos que siguen, nosotros vemos como Pedro desvía la pregunta que ellos le hacen: ¿en qué autoridad, con qué potestad hacéis esto? Él desvía la pregunta y pone de nuevo a Cristo en el centro. Ellos quieren desviar, pero él coge y dice: no, él reconduce la conversación. Al preguntar acerca de la forma en que se había efectuado la sanidad de aquel hombre, dice Johnson en su comentario, los miembros del Sanedrín, de este consejo, estaban planteando una pregunta mucho más amplia acerca de la salvación en general, tanto física como espiritual. La palabra sanado del versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Esa palabra sanado es la palabra griega sozo, que significa literalmente salvo. Salvo, librado, preservado. Y es la misma del versículo 12, cuando dice: porque en ningún otro hay salvación. Esa palabra sanado y salvación, si tú la miras en el idioma original, es la misma. Ellos estaban preguntando
¿En qué autoridad o cómo es que ese hombre ha sido salvo? Oye, ¿cómo este hombre ha sido salvado? Esa es la pregunta que ellos le están haciendo. ¿Con qué potestad, con qué autoridad vosotros habéis salvado a este hombre, tanto de una manera física como de una manera espiritual? Porque nosotros vimos que el cojo se convirtió, ¿verdad? ¿De qué manera ustedes han hecho esto? Y Pedro le responde, es en el nombre y en la autoridad de Cristo. Nosotros hemos predicado este mensaje no con tu autoridad, no con tu poder, no en tu nombre, sino en el nombre de Cristo. Y es Cristo quien ha sanado y salvado a este hombre. No solamente los del Sanedrín deberían saber esto, sino toda la casa de Israel, como dice Pedro. Toda la casa de Israel debe saber que Cristo es la suprema autoridad para todos los hombres y es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Cristo es la autoridad de la iglesia. Y ahí un fundamento que los apóstoles están poniendo aquí para que nosotros entendamos sobre qué base se edifica la iglesia. Recuerden en el Evangelio cuando Cristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué respondieron ellos? Bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros Jeremías, otro Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién le dijo a él? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca? La declaración de Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo mismo que están diciendo los apóstoles aquí. Es en el nombre de Cristo, el fundamento de la iglesia. Es en el nombre de Él, es a través de Él, es por Él que este hombre está equipado. Sano y salvo, nunca mejor dicho. Sano y salvo. Este Jesús ha recibido toda la autoridad de parte del Padre. ¿Qué dice el Señor en Mateo 28? Toda potestad me es dada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Él ha recibido toda la potestad del Padre, toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria, toda la honra, porque ha cumplido su obra. Es en esa autoridad que los apóstoles han ido a predicar. En una autoridad que Cristo les ha delegado. Ellos no necesitan la autoridad de ningún concilio, de ningún consejo, de ningún sanedrín o de ningún hombre. Ellos tienen la autoridad de Cristo. Están llenos de Él, llenos del Espíritu. Y Él les ha enviado a predicar el Evangelio de salvación a todos los hombres, rogándoles a todos los hombres en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Este Jesús, dice Él, es la piedra reprobada, desechada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Vosotros lo desechasteis a Él, pero Dios lo ha puesto como la cabeza del ángulo. Él es la piedra principal. Él es la piedra fundamental. Él es la roca de los siglos. Ese es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ni siquiera la ley de Moisés, la cual estos hombres representaban, estos hombres eran los maestros de la ley, eran los sacerdotes, eran los saduceos, eran los escribas. Ni siquiera la ley de Moisés, de la cual vosotros sois representantes, le está diciendo Pedro, tiene un poder para salvar, ni para rescatar a nadie. La ley no puede salvar. La ley solo nos muestra la necesidad que tenemos de un salvador. Pero la ley no puede salvar a nadie, ¿verdad? ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie. La ley solo nos lleva a Cristo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y como la ley no puede salvar, solo Cristo puede salvar. Él es el único camino, es lo que está diciendo Pedro a esta gente. Él es el único camino, es la única verdad. Él es la vida. Y vosotros
gobernantes de Jerusalén, debéis entender estas verdades. Es en el nombre de Cristo, por lo cual este hombre está aquí delante de ustedes, sano y salvo. Vamos a dejar aquí hoy primera parte. Y la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos viendo este mensaje, ¿no? Y vamos a considerar la semana que viene, si Dios quiere, la resolución de los opositores y la respuesta apostólica. Pero antes de terminar, vamos a hacer algunas aplicaciones. Esta noche nosotros hemos aprendido varias cosas. Vamos a mencionar solo algunas. Lo primero que nosotros aprendimos es que el verdadero evangelio, cuando es predicado y aplicado al corazón de los hombres, trae la oposición o la conversión. Dos cosas. Hay dos reacciones. Cuando se predica el evangelio, hay oposición o conversión. También hemos visto que la oposición viene fundamentalmente de las personas más religiosas. Lo vimos aquí. Porque el evangelio lo que hace es que destruye, pone una bomba a la religión establecida. Por eso ellos estaban así, estos sacerdotes. Y en último lugar, nosotros vimos que Jesús es la única y suficiente fuente de autoridad para todos nosotros, para todos los cristianos. Jesús es nuestra única fuente de autoridad. Solo a Él debemos someternos. Solo a Él debemos obedecer, porque solo en Él podemos ser salvos. Y si solo en Él podemos ser salvos, mi hermano, solo a Él yo voy a obedecer. Porque es el único que me puede salvar. Y es lo que Él reclama de nosotros. Como dice el sabio en los proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué significa tu corazón? Pues todo lo que tú eres. Él lo quiere para Él, solo para Él. Así que, hermanos, este es un buen motivo para que nosotros comencemos el año meditando y aplicando estas verdades a nosotros como creyentes. Nosotros debemos comenzar el año a la luz de este texto, considerando si estas dos reacciones nosotros las estamos experimentando o las hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Nosotros estamos experimentando como individuos, como creyentes individuales, oposición de parte del mundo o aceptación. ¿Ellos nos aman o nos rechazan? Nosotros estamos viendo conversión. Nosotros estamos viendo cómo ante la predicación del evangelio las almas vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Estamos viendo alguna de estas dos cosas? ¿O estamos, como diría el poeta, pasando por la vida sin saber qué pasamos? Porque me llama mucho la atención que en todo el libro de los Hechos vemos estas dos realidades siempre: oposición y conversión o bendición. Había conversiones, se fundaban iglesias, pero venía la oposición. Porque el mensaje del evangelio confrontaba a personas. ¿Estamos nosotros experimentando esto como iglesia? ¿Estamos nosotros en nuestras vidas personales, hermanos, experimentando estas cosas? ¿Nosotros vivimos bien? No pasa nada. ¿Todo está bien? Debemos meditar. Si nosotros estamos en la misma línea de los apóstoles, si nosotros estamos en la misma línea, siguiendo esa línea que la iglesia primitiva anduvo,
y que después muchos hermanos nuestros a través de los siglos han caminado. Estamos nosotros viviendo de esta manera, estamos experimentando esta cosa. Otra cosa que debemos pensar es que si solo Jesús es nuestra fuente de autoridad, es solo Él quien te guía, es solo Él quien te dirige, es solo Él tu jefe, es solo Él, como decía aquel antiguo himno, tu Rey soberano, nuestro Rey soberano, es solo Él nuestro Rey soberano. Estamos en la misma línea de los apóstoles, nosotros, porque somos llamados a esto. Esto no es un libro de cuentos, una historieta vieja. Esto es para nosotros hoy. Recordemos que aquí vimos dos tipos de personas. Unos, el consejo judío, que persiguió al Señor Jesucristo, que hizo solo bienes en esta tierra, y que lo condenó. Hizo que lo mataran. Eran tan cobardes que no pudieron ni matarlos ellos mismos. Se los dieron a los romanos. ¿Dónde estamos? ¿Con estos o estamos con aquellos que están llenos del Espíritu Santo? Somos nosotros como Pedro, llenos del Espíritu Santo. Estamos procurando esa llenura, estamos deseando esa llenura. Tú quieres estar lleno o llena del Espíritu Santo. Tú quieres estar lleno o llena de Cristo. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. O nosotros aspiramos a otras cosas, tenemos otras ideas. Que Dios nos ayude en este año, que recién comienza hoy, para seguir las pisadas de estos hermanos nuestros que estuvieron dispuestos a enfrentarse al mundo entero con tal de ganar a Cristo. Que estuvieron dispuestos y de hecho fueron torturados, fueron masacrados, fueron quemados. El mismo Pedro cuenta la tradición que murió crucificado boca abajo, Pablo decapitado, otros quemados en la hoguera, otros quemados con agua caliente, otros desollados vivos, otros muertos a espada, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces el morir para ellos era ganancia. Que Dios nos ayude a seguir las pisadas de estos hombres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por aquel que murió y resucitó por ellos, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.